Vamos, Ricardo. Vamos a ello. Bueno, pues muy buenas tardes o noches, según se encuentren amigos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo seminario web de Silex Formación. En esta oportunidad, este seminario es, digamos, una introducción, una ambientación al segundo diplomado de Silex, que es algo que nos emociona mucho porque pues Silex hasta ahora ha tenido un diplomado extenso, el Diplomado Internacional en Argumentación Jurídica, que ha sido pues bastante exitoso, lleva muchas ediciones, y ahora agregamos a nuestra oferta un Diplomado Internacional en Filosofía del Derecho, que en esta oportunidad pues lo dictan los profesores Juan Antonio García Amado, Antonio Peña Freire, Alfonso García Figueroa y Pablo de Lora. Entonces, en esta oportunidad, pues el seminario va a consistir precisamente en una charla del profesor Juan Antonio García Amado, pues sobre todo introduciéndonos en la cuestión fundamental de para qué sirve la filosofía del derecho, que es una cuestión, pues, absolutamente esencial para nosotros en Silex, pues precisamente por la vocación que pretendemos de la teoría para la práctica, ¿no? Les quiero recordar que este seminario web durará una hora y poco. A medida que ustedes quieran ir participando, pueden escribir en el chat y trataremos de integrar todas las cuestiones que podamos a lo largo de la charla y hasta el final, y que esta sesión será videograbada para que ustedes la puedan ver. Este curso inicia el 18 de septiembre, este diplomado, perdón, empieza el 18 de septiembre. Entonces, pues la idea es que puedan ver un poquito de qué se trata y pues que nos acompañen. Entonces, pues profesor Juan Antonio García Amado, director académico de SILEX y además director de este proyecto, de este diplomado, bienvenido y pues el público es suyo. Pues muchas gracias, Ricardo. Mis saludos a los amigos presentes, a quienes nos honran con su asistencia y su interés en este seminario. Sé que hay aquí con nosotros nuevos y viejos silexianos. Mi saludo para todos con el mayor afecto y también, como no, con un afecto especial para esos silexianos que nos acompañan desde hace ya 4 o 5 años y desde la primera edición de aquel diplomado en argumentación jurídica. Estoy pensando, por ejemplo, en nuestro queridísimo Francisco Vázquez y a otros grandes juristas, grandes abogados y a la vez entusiastas de la mejor teoría para la práctica y de la práctica con mayor fundamento teórico. Y esto que acabo de mencionar, pues me ayuda a plantear lo que estará en el trasfondo, claro, de lo que aquí les quiero comentar, que es la filosofía de nuestro diplomado en filosofía jurídica, en filosofía del derecho, la intención de fondo, nuestro propósito, la idea guía. Y por otro lado, pues también quiero que esto que ahora les voy a decir lo vean como la inspiración de esta pequeña charla que con ustedes aquí ahora yo quiero compartir, porque les tengo que hacer primero una confesión, un dilema personal que mantengo aún a estas alturas en las que llevo como, que luego que no hagan cálculos muy exactos de edades y esas cosas, pero llevo como 44 años siendo profesor de filosofía del derecho, y eso me ha llevado a dos convicciones que unidas pueden resultarnos paradójicas. Una de ellas es que la filosofía del derecho, y eso trataré de acreditar aquí, y repito que esa será la idea que estará latiendo en el fondo de nuestro diplomado, la filosofía del derecho es absolutamente útil para comprender mejor lo jurídico, pero no solo para que lo entienda mejor el profesor, el teórico, el doctrinante, sino también para que lo practique mejor el operador jurídico. Esto es lo más importante. La filosofía del derecho, bien entendida, es útil para abogados litigantes, fiscales, defensores públicos, jueces y todos los que en la práctica se desempeñan con las normas del derecho. Bueno, esa es la convicción positiva, pero eh, la tengo unida a una, es así, visión escéptica, porque me parece, y pido disculpas por la crudeza, que la
mayor parte de la filosofía del derecho, que con ese nombre u otros similares se explica en la gran mayoría de las facultades de derecho, no sirve absolutamente para nada. Es algo así como un adorno inútil, como un añadido intrascendente, como un barniz con el que se pretende dotar a la carrera de derecho de algún resabio teórico o de algún elemento cultural. Y esa filosofía del derecho, inútil, desenfocada, carente de sentido y explicada por personas que muchas veces no saben ni de derecho ni de filosofía, esa filosofía del derecho es dañina, porque en lugar de enseñarnos y ayudarnos a despejar problemas y grandes cuestiones teóricas y prácticas, los oculta. Esa filosofía del derecho muchas veces es ideología de la peor clase, es propaganda, propaganda política, propaganda moralizante, generalmente vacua y superficial. A veces se disfraza de una teoría crítica que ni es teoría ni es crítica. Y muy a menudo no es más que la puerta de salida para convicciones personales del profesor o la profesora de turno, que en realidad toman a sus alumnos como rehenes para imponerles sin reparo ninguno su punto de vista sobre el mundo, la sociedad, el Estado, las alternativas políticas, etcétera. O sea, y resumiendo este preámbulo paradójico, una buena filosofía del derecho es extraordinariamente útil para el profesional del derecho y ayuda muchísimo desde el inicio de la carrera al estudiante, y una mala filosofía del derecho es perniciosa porque ayuda a mantener esta triste figura que el derecho aún hoy, siglo XXI, conserva, que es la de una disciplina que explican los que no la entienden y que practican los que apenas aprendieron por culpa de esos malos profesores. Bien, entonces, ahora ya sí en positivo, yo quisiera hoy charlar con ustedes para someterme después a sus consideraciones, por supuesto, charlar con los amigos presentes sobre dos asuntos. Uno, el de la doble utilidad teórica y práctica de la filosofía del derecho, o sea, ¿para qué nos puede valer, nos puede servir a quienes en derecho trabajamos de distintas maneras el conocimiento ius filosófico? ¿Qué aporta al derecho la filosofía y también, por qué no, qué le aporta a la filosofía el derecho? Y después quisiera también con brevedad, pues, explicar cuáles serían las partes, los contenidos básicos o el programa mínimo del que la filosofía del derecho debería ocuparse y debería ocuparse bien en nuestras facultades de lo jurídico. Bueno, vamos pues con lo primero, utilidad de la filosofía para la teoría y la práctica del derecho. Dos aspectos de esto. Primer aspecto. Miren, la filosofía se divide en distintas ramas, igual que el conocimiento jurídico se divide y se enseña en distintas materias. Nosotros en derecho tenemos el derecho constitucional, tenemos el derecho civil, tenemos el derecho penal, tenemos el derecho procesal, tenemos el derecho administrativo, el tributario y tantos. Bueno, así, como todos sabemos, y es lógico, la filosofía del derecho se encuentra dividida en distintas materias o disciplinas filosóficas. La ontología, la ética, la teoría del conocimiento, la filosofía del lenguaje, la lógica, la filosofía política, etcétera. No hace falta para nada, ni habría tiempo ni oportunidad hoy para enumerarlas todas, pero yo sí quiero defender una tesis. Una tesis que me parece muy, muy bonita, muy tentadora, muy sugerente y muy importante si conseguimos llevar algo de esto a la práctica. La tesis es la siguiente. Cada una de esas ramas de lo filosófico, cada una de esas dimensiones o materias de la filosofía, aporta contenidos, puntos de vista, materia esencial para entender mejor lo jurídico y para trabajar mejor con lo jurídico. Y lo que yo quiero ahora no es
mantenerme en este nivel tan abstracto, sino ilustrar esto con algunos ejemplos lo más cercanos posibles a nuestros debates habituales en tanto que profesionales del derecho, en tanto que juristas, al menos en el sentido español de la palabra juristas. Miren, comienzo, entonces vamos a enumerar algunas de esas materias filosóficas y vamos a ver por qué nos hacen aportaciones muy cruciales a nosotros los que vivimos con y del derecho. Comienzo por la historia de la filosofía. A lo mejor muchos de los que forman parte de este amable auditorio tienen un recuerdo un tanto atroz o negativo de cuando allá en la enseñanza secundaria, en el colegio, le enseñaron filosofía, le contaron historia de la filosofía. Bueno, es que entre nosotros el mal enseñar se ha convertido en vicio, es una de las, uno de los enigmas de nuestra cultura y a lo mejor una de las explicaciones de por qué nos estamos volviendo cada vez más incultos, aún en esta era de una gran disposición de información. Tenemos a nuestra disposición cualesquiera libros, obras, autores, informaciones, y sin embargo parece que cada vez nos alejamos más del conocimiento y de la cultura. ¿Será porque cada vez nos lo enseñan peor, y nos lo encuentran, nos lo cuentan de una manera más deficiente? Bueno, pero entonces todo esto era para decirles, yo quiero darles un ejemplo de cómo algunos eventos, algunos debates clásicos en la historia de la filosofía son importantísimos para que comprendamos las discusiones actuales entre juristas. Y voy a mencionar dos de esos debates medievales, fíjense, ¿no? Podríamos comenzar en la Grecia clásica, podríamos comenzar hasta en los presocráticos, podríamos hablar de las interesantísimas discusiones que mantenían los sofistas y que siguen estando presentes, por ejemplo, cuando hablamos de derecho natural. Pero como no hay tiempo para tanto aquí, ya lo habrá durante nuestro diplomado, yo quiero contarles eh, dos debates medievales, muy sucintamente, para que veamos cómo en su esencia los temas se mantienen y los retos son los mismos. Mire, en la Edad Media hubo dos grandísimas contiendas filosóficas. Una fue la que se dio entre los realistas y los nominalistas sobre el llamado problema de los universales, que nosotros podríamos llamar aquí el problema de los conceptos, y otra fue la que existió entre intelectualistas y voluntaristas sobre las condiciones de validez. Fíjense, sobre las condiciones de validez de la ley. Déjeme que les haga mención así, de una manera rápida y resumida, de cuál era el objeto de esos debates y de qué manera nos afectan. El problema de los universales era el siguiente. Miren, nuestras palabras, nuestros conceptos, términos como mesa, silla, casa, río, flor, planta, árbol, pino, hombre, mujer, lo que ustedes quieran, piensen cualquier término general. Esas palabras, esos términos, están asociados a, a- a- a características necesarias de lo designado, es decir, un pino es un pino y nunca podríamos utilizar la palabra pino en ninguna parte para denominar a un roble o una palmera, o los significados de las palabras son completamente convencionales y por tanto cambiantes, coyunturales. Y ahora les voy a plantear lo mismo, pero con palabras de nuestro acervo, de las que en derecho utilizamos y aquellas cuyas definiciones en las malas facultades de derecho nos obligan a memorizar, incluso sin entenderlas. Yo les digo delito, dolo, acto administrativo, negocio jurídico, contrato, testamento, matrimonio, familia, impuesto, jurisdicción, acción, compraventa, hipoteca, y así podríamos seguir,
por cientos. Pregunta, ¿cada uno de esos términos o palabras, o conceptos si quieren, designa un contenido necesario? O lo que pueda ser matrimonio, lo que pueda ser familia, lo que pueda ser contrato, lo que pueda ser compraventa, lo que pueda ser delito, cambia en su significado y en el contenido al que se asocian esas palabras, cambia con el tiempo. Miren, en la Edad Media, los realistas decían que cada palabra, cada término, cada concepto hace referencia a, alude a, designa un contenido necesario. Esos eran, por ejemplo, los tomistas. Y cuando se fue acercando la ilustración en nuestra época moderna, aparecieron los nominalistas y los nominalistas, piensen en Hobbes, dijeron, no, no, el significado de los términos es absolutamente convencional y por tanto mutable, cambiante. Y ahora ya entendemos un poquito sobre qué debatían, aunque no para nada hayamos profundizado en eso, yo les pido que recuerden esa cuestión que asumimos, cómo no, acríticamente cuando éramos estudiantes y como decía, nos obligaron a memorizar definiciones. Yo estudié de memoria y estoy convencido de que ustedes también, la definición del negocio jurídico, de testamento, de contrato, de compraventa, de arrendamiento, de depósito, infinidad de conceptos nos fueron transmitidos como si fueran el nombre que se ponía a esencias inmutables. Le pongo el ejemplo más gráfico y más visible. Yo memoricé en mi carrera, en mi querida Universidad de Oviedo hace tanto tiempo, que el matrimonio es la unión perdurable de un hombre y una mujer basada en el cariño y orientada a la generación de hijos. Bueno, esa es una definición universal de matrimonio o eso simplemente es el modo como una determinada sociedad y una concreta legislación de un tiempo y un lugar entendían, manejaban, usaban el concepto de matrimonio. Nosotros, en tanto que formados en nuestras facultades de derecho de estilo continental, estamos todavía influidos enormemente por una doctrina alemana del siglo XIX que se llamaba jurisprudencia de conceptos y que pensaba que en lo más profundo el derecho es un sistema de conceptos y que el derecho lo domina quien conoce las definiciones, las esencias, los caracteres definitorios de cada uno de esos conceptos o realidades ideales, como los que he mencionado, negocio jurídico, testamento, acto administrativo, ley, constitución, prenda, préstamo, etcétera, que el derecho se compone de esas esencias y que conocer el derecho implica conocer las definiciones, profundizar en los contenidos de esas esencias y saber cómo esas esencias o conceptos entre sí se articulan. Y por eso nos enseñaron en Derecho, Obligaciones y Contratos que todo proviene de un concepto padre o madre, que es la autonomía de la voluntad. De ahí nace el concepto de negocio jurídico, que se bifurcan negocios jurídicos unilaterales y bilaterales, los unilaterales, el testamento y sus distintas clases, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a nosotros nos enseñaron el derecho, por tanto, al menos a mí, como nos lo enseñaría un realista conceptual en la Edad Media. Pero si eso es así, nosotros tenemos un problema para entender que pueda existir en derecho, y voy al ejemplo fácil de nuevo, pues el matrimonio entre personas del mismo sexo, del mismo sexo, porque contradice la definición, la esencia, el concepto. O recuerden a lo mejor, si aquí hay expertos en derecho de sociedades, recuerden los problemas conceptuales que muchos teóricos hace años se plantearon al hablar de las sociedades mercantiles unipersonales, o piensen en los problemas, de nuevo, conceptuales que han afectado a tantos penalistas, ahora que en casi todos los lugares existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esos son, esos son problemas conceptuales cuya naturaleza en lo que tiene que ver con el derecho, entenderemos mejor si poseemos un poquito de conocimiento de cuál era
el desarrollo y qué era lo que estaba en juego en aquella discusión medieval. O sea, estamos debatiendo sobre lo mismo que se debatía hace 800 años o hace 1000 años, y ser conscientes y tener conocimiento de los términos de aquel debate antiguo nos ayudará a ubicarnos muchísimo mejor para entendernos ahora y ver los alcances de esas diferencias nuestras cuando hablamos del derecho y sus conceptos y categorías, que son en el fondo diferencias filosóficas. Y ahora quiero contar paso al segundo ejemplo respecto de la historia de la filosofía. Un debate más bonito todavía, y me atrevo a decir que aún más actual o más visible para nosotros, que es aquel que se dio entre intelectualistas y voluntaristas. Y volvemos a la Edad Media, y volvemos a personajes para nosotros tan conocidos dentro de nuestra cultura general o en el recuerdo que tengamos de la historia que una vez en nuestra educación secundaria, la historia de la filosofía que en nuestra educación secundaria intentaron transmitirnos. Volvemos, digo, a personajes como Guillermo de Ockham. Acuérdense del Nombre de la Rosa, si leyeron la novela, parece que ese era el personaje en el que se inspiró el autor del Nombre de la Rosa. O pensemos en Tomás de Aquino. Bueno, era el debate, hubo un debate entre los seguidores de Tomás de Aquino y los seguidores de Guillermo de Ockham o Don Sescoto, que versaba sobre lo siguiente. Miren qué bonita pregunta. Y para esto hay que situarse en la discusión sobre el derecho natural. En la Edad Media se discutía, y seguimos hoy todavía debatiéndolo, si existe el derecho natural o no existe el derecho natural. Y sabemos que el naturalismo de entonces era un naturalismo teológico que ponía en la cima la ley eterna, que provenía de Dios, y después el reflejo de esa ley eterna en la criatura humana se llamaba ley natural. Y entonces, allá por el siglo V, Agustín de Hipona, San Agustín, definió la ley eterna como ratio vel voluntas Dei, razón o voluntad de Dios, o la ley natural. Razón o voluntad de Dios que manda observar el orden natural y prohíbe perturbarlo. Bueno, excelente, pero miren cómo se desencadenan las batallas filosóficas. Agustín dijo razón o voluntad de Dios, y de ahí nació siglos después la guerra filosófica. ¿Por qué? Porque la pregunta de fondo es esta, y pronto vamos a ver la conexión con la contraposición de hoy entre ellos positivistas y los moralistas. La pregunta es esta. Eh, ¿Dios quiere lo justo porque es lo justo o lo justo es justo porque Dios lo quiere? Los intelectualistas decían, Dios quiere lo justo porque es lo justo. Dios es suprema sabiduría y dentro de su absoluto saber, Dios conoce qué es lo justo en sí y objetivamente, y a partir de ese conocimiento que Dios tiene de lo que lo justo es, Dios no, ordena, Dios, digamos, lo estatuye como parte de la ley eterna y nos lo ordena a cada uno de los humanos al grabar en nuestra naturaleza esos contenidos bajo la forma de ley natural. Bien, entonces, decían esos tomistas, decían esos llamados intelectualistas, Dios conoce lo justo y lo manda porque es lo justo. Pero respondieron los los contrarios, los voluntaristas, ya saben, Guillermo de Ockham, dijeron, no, lo justo es justo porque Dios lo manda. Porque fíjense que si Dios conoce, Dios manda lo que es justo, porque lo justo lo conoce Dios en su existencia, lo justo es anterior a Dios mismo, y entonces Dios estaría vinculado a algo superior y anterior a él, y no puede haber algo superior ni anterior a Dios. Luego Dios no puede, Dios, si es Dios, no está atado a nada, no está atado a nada, y por tanto la norma, esa norma que comienza siendo ley eterna y se refleja en el hombre como ley natural, es, tiene el contenido que tiene porque a Dios le da la gana. Dios es suprema voluntad. Fíjense cómo juegan con esas dos categorías. Dios como suprema sabiduría reconoce lo justo como justo y a partir de ahí lo manda. Y los otros dicen Dios como suprema voluntad, Dios en cuanto que los otros decían omnisciente y estos dicen Dios omnipotente, es quien para mandar
está legitimado, es competente para mandar, para imponernos a los humanos, que somos el fruto de su creación, decían, para mandarnos como ley lo que a él literalmente se le antoje, porque antes, por encima o por detrás de su voluntad, no hay nada. ¿Quiénes son los herederos hoy en día de los intelectualistas y los voluntaristas? Pues miren por dónde, y a ver si acertó a decir en 2 minutos la correspondencia. Estamos hablando de las condiciones de la validez de la ley, allí de la validez, en aquel tiempo de la validez de la ley natural, anclada en la ley divina, en la ley eterna. Pero ahora bajen ustedes un peldaño y piensen en las condiciones de validez de la ley humana, de nuestra legislación positiva, de nuestras normas positivas. ¿Quiénes son los intelectualistas de ahora? ¿Quiénes son los tomistas de ahora? Aunque puede que no crean ya en la ley natural, puede que no sean naturalistas, pero ¿quiénes son los herederos de aquel intelectualismo? Los moralistas, todos, porque todos los moralistas de hoy, tanto los moralistas naturalistas, nombro nada más que amigos míos, pensemos en Rodolfo Vigo en Argentina, y en nuestro idioma, como los moralistas, no naturalistas, pensemos en Manuel Atienza en España, o pensemos en Robert Alexi, lo que mantienen es que ninguna norma positiva hecha por el legislador competente, jurídicamente competente y políticamente legítimo, ninguna norma es derecho de verdad o derecho del todo si su contenido es contrario a lo que sea objetivamente lo justo, si su contenido es opuesto a, a lo que objetivamente es la moralidad de vida, obligatoria, al menos en sus términos básicos. Esto es lo que nos explica que aunque para esos teóricos, aunque la ley se haga dentro de un orden constitucional de base democrática, con todos los parabienes formales y de legitimidad, esa ley no será plenamente derecho, no será plenamente válida, si no es acorde con algo que antecede a cualquier voluntad legislativa y que está por encima de la ley misma, que es la verdad moral. Son los intelectualistas donde Tomás de Aquino ponía a Dios y se preguntaba y decía que Dios no puede mandar lo injusto porque entonces no sería ley natural lo que Dios pusiera. Son ahora nuestros moralistas lo que dicen, no, ni el más democrático de los legisladores humanos en el contexto de la más democrática y perfecta de las constituciones puede mandar como derecho cualquier cosa porque si se opone a los preceptos básicos de la moral verdadera no será derecho de verdad. Bueno, y frente a eso, ¿quiénes están? Pues estamos los positivistas, que decimos, a ver, el derecho es el resultado de una voluntad que tiene competencia y que tiene esa competencia asignada por normas del propio sistema y después desde el plano político pedimos que es el fruto de esa voluntad legislativa esté legitimado pues en la voluntad popular si nuestro sistema es democrático, pero los límites a los contenidos que la ley tenga son los límites que establezca el propio sistema jurídico, comenzando por la más alta de las normas positivas, pero todo el derecho y la Constitución también es un ejercicio de voluntad de quien está legitimado para ejercer esa voluntad normativa y no hay nada por encima, por detrás o más allá en forma de idea platónica o de prefiguración de lo justo por encima de la voluntad nuestra, de la voluntad de los humanos que condicione la validez de eso. Bueno, bien, lo he dicho precipitadamente, tal vez de un modo un tanto oscuro todavía, les pido disculpas si así ha sido, pero es muy bueno que entendamos los viejos debates para comprender lo que de perenne tienen también estos debates de ahora, que quizá con una mirada superficial nos parecen coyunturales, superficiales o así. Decía, bueno, eran dos ejemplitos para que nos ubiquemos en la historia de la filosofía del derecho. Por cierto, el módulo de nuestro diplomado, en el cual hablaremos de la historia de la filosofía y de la historia de la filosofía del derecho, y trataré
de que sea así, vinculándolo con asuntos prácticos y debates actuales, ese módulo me corresponderá a mí exponerlo. Bueno, vamos a otra rápido, a otra rama de la filosofía. Pensemos en la ontología o la metafísica. Pensemos la ontología que trata, la ontología, el tontos on de los griegos. La ontología trata del ser, de lo que es, de lo que existe, de los entes, de cuántas cosas hay en el mundo, de cuántas cosas hay en el mundo y cuál es su constitución. El problema, el gran problema de la ontología es la metafísica y así entendemos también eh, la base de algunos de nuestros debates como juristas más actuales. Hay realidades supraempíricas, hay realidades ideales al estilo platónico. Se lo digo de nuevo, tomándome muchos atajos y con un ejemplo muy elemental. Oiga, ¿existe el cuerpo humano? Yo tengo cuerpo, parece que sí. Ustedes ven el elemento empírico de mi naturaleza. Oiga, pero yo tengo alma. Si yo tengo alma, si usted tiene alma, esa es la parte ideal, espiritual, no tangible, no perceptible por los sentidos, no mensurable con ningún aparato científico y no material. ¿Existe solo lo material? Eso dicen los materialistas. ¿O existen también realidades que lo son plenamente, pero son realidades inmateriales, son realidades ideales? Aquí, si esto fuera una clase por extenso de filosofía, habría que remitirse al gran filósofo idealista de todos los tiempos, que es Platón. Platón decía, los sentidos nos engañan. Lo que auténticamente existe no es esto que creemos ver, oír, captar, tocar, oler, saborear, sino que la verdadera realidad es una realidad supraempírica, no material, y por tanto no perceptible por los sentidos, sino captable por la razón. En el caso de Platón, de una manera muy peculiar que se llamaba mediante la anamnesis o recuerdo de cuando nuestra alma vivía sin estar encadenada a nuestro cuerpo. Bueno, bien, esas son notas a pie de página, así que no pretenden ser eruditas solo para que manejemos algunos conceptos. Pero yo ahora les pregunto, oiga, ¿y qué son los derechos humanos? Y de nuevo, ¿y qué es la compraventa? ¿O qué es el negocio jurídico? Pero más allá de eso, que sobre todo lo cual podemos tener una visión más materialista, una visión más idealista, una visión más empiricista o una visión más metafísica. Y ahora les pregunto, y aquí tocamos el núcleo de un gran debate y un filosófico de nuestra época. Y ahora les pregunto, oiga, ¿y qué es la validez del derecho? Ustedes saben que entre esos dos positivistas de orientación muy distinta, que eran Hans Kelsen y Alf Ross, hubo una gran contraposición sobre la validez del derecho y ustedes saben que Ross y con él todos los llamados realistas jurídicos escandinavos acusaban a Kelsen de metafísico, es decir, acusaban a Kelsen de tener una concepción metafísica del derecho, porque que según Kelsen la esencia del derecho es algo que no se puede medir, ver, tocar, que no tiene una dimensión empírica, sino que la esencia del derecho está en una noción puramente intelectual, en una especie de creación o captación de la mente que se llama validez. Kelsen decía, la validez es una propiedad que tienen las normas del derecho, bueno, que tienen todas las normas, y la validez jurídica es la propiedad que tienen las normas del derecho, y unas normas la transmiten a otras, las normas de más arriba, en la pirámide kelseniana la transmiten la validez a las normas de más abajo. Y entonces validez del derecho para Kelsen vendría a ser como el alma de lo jurídico, al menos de eso lo acusaba Alf Ross, que fue su discípulo y acabó teniendo con él estos maravillosos e intensísimos debates ontológicos. Entonces, aplicado al derecho, el kelseniano puede ser tildado de metafísico. El naturalista ni les cuento, por supuesto que sí, porque la ley natural tampoco es un fenómeno empírico, material, ¿no? No es sustancia perceptible por los sentidos, ¿no? Bien, pero hasta un positivista como Kelsen puede ser acusado de metafísico por alguien que cultive una ontología antimetafísica empirista
o materialista. Y entonces cuando Kelsen habla que lo que define a las normas de derecho es la validez jurídica, ese escéptico nórdico le podría, nórdico como los de Noruega, que ganaron su partido ayer a Brasil, por cierto, ¿no? Ese escéptico le podría decir, "Oiga, ¿me puedes enseñar esa propiedad que las normas tienen? ¿Me puedes enseñar para que yo la vea, la palpe, la huela, la mida? ¿Cómo puedo yo en un laboratorio científico encontrar la validez? Entonces dice, no, la esencia del derecho tiene que ser empírica porque no hay más realidad que la empírica y por eso el derecho está en lo que los jueces de hecho piensan cuando deciden de determinada manera y creen que aplican derecho, o lo que las sociedades colectivamente creen que es lo jurídico, pero no en propiedades misteriosas. Bueno, eso era para ilustrar cómo unas pocas categorías de esa parte de la filosofía que llamamos ontología nos sirven de gran utilidad para entender nuestros grandes dilemas como juristas. Vamos ahora a la epistemología, rapidito, pinceladas nada más. Kelsen, podemos seguir con Kelsen, pero podríamos ilustrarlo con otros muchos autores, ya lo haremos cuando toque en el diplomado. Kelsen, en el fondo, yo a Kelsen, al decir lo anterior sobre su ontología, lo he traicionado un poco a sabiendas, porque la gran cuestión es, para Kelsen no era ontológica, sino epistemológica. Es decir, el gran problema de Kelsen es cómo podemos conocer las cosas. Y ese era el gran problema para Kelsen, porque Kelsen era neocantiano. Y esa corriente filosófica de principios del siglo XX, que tenía a su vez dos ramas, en Alemania y que se llamaba neocantismo. Por cierto, sin entender el neocantismo no entendemos los fundamentos de la dogmática penal, pero ese es otro asunto. Sin saber de qué manera von List o Berling estaban influidos por el neocantismo, no acabaremos de entender ese entramado categorial según el cual los penalistas ven el derecho penal y el delito bajo esa óptica conceptual y epistémica de acción jurídica típica, antijurídica y culpable. Bueno, bien, entonces, Kelsen era un kantiano en versión radical de los neocantianos y Kant fue el que nos dijo que nuestro conocimiento, ven, es epistemología exterior al conocimiento, nuestro conocimiento no nos muestra la realidad tal como es, sino que lo que por los sentidos percibimos, por así decir, nuestra cabeza lo procesa mediante las categorías que están en nuestra cabeza, categorías como la de espacio y tiempo o categorías como las de la causalidad. O sea, lo que nosotros vemos de las cosas no son las cosas en sí, el fenómeno, sino el noúmeno, terminología kantiana. Es decir, las cosas en cuanto percibidas a través del entramado de los lentes de nuestra cabeza. Y ahí es donde Kelsen se radicaliza con los neocantianos y dicen, nuestra cabeza percibe lo normativo como independiente de lo fáctico o de lo empírico y por eso las condiciones de validez del derecho no pueden ser condiciones empíricas, sino que tienen que ser condiciones a su vez normativas, etcétera. Y por ahí llegaríamos a entender, si hubiera más tiempo para hablar de esto, hasta lo que en la obra de Kelsen significa la llamada teoría de la norma hipotética fundamental. O sea, dicho claro, aunque sin explicarlo. Si nos ponemos a hablar de la norma hipotética fundamental kelseniana, sin saber nada de kantismo y neocantismo, hacemos el ridículo, como hace el ridículo gran parte de los profesores constitucionalistas o filósofos del derecho que explican eso, y como no saben de dónde viene, cuál es su porqué o dónde se basa, para bien o para mal, en cuanto a los sus determinantes filosóficos, pues eso, dicen tonterías. Que se tendrá razón o no la tendrá. Los naturalistas tendrán razón o no la tendrán. Los empiristas, como esos realistas jurídicos escandinavos, tendrán razón o no la tendrán. Pero para saber si la tienen o no, no podemos movernos con el conocimiento prosaico y elemental del observador común, sino que debemos eh, calar un poquito, debemos tener un poquito de base de inspiración en esos grandes debates de fondo que son filosóficos. Miren esta otra cuestión que tiene que ver también
Con la epistemología, con la teoría de la mente, con la antropología filosófica, con muchas disciplinas de lo jurídico. Es una cuestión que está de completa actualidad hoy a partir de los avances de la neurociencia y otras cuestiones así. Cuestión, pregunta que les pongo sobre la mesa. Nosotros los seres humanos estamos sometidos al determinismo, estamos en cada cosa que hacemos empíricamente determinados. Son reacciones neuronales que nosotros en el fondo no controlamos porque funcionan según interacciones causales ajenas a nuestra voluntad. Nosotros, las que determinan nuestra conducta, por ejemplo, cuando matamos a alguien, cuando insultamos a alguien, cuando agredimos a alguien, cuando nos casamos o cuando firmamos un contrato, nosotros estamos determinados o somos libres. Démonos cuenta de este asunto. Si nos vamos a obligaciones y contratos, la base de todo nuestro sistema conceptual y normativo es la autonomía de la voluntad. El contrato es válido si yo efectivamente lo he consentido, si no. El matrimonio es válido si yo efectivamente lo he consentido, si no lo he consentido, no. Bueno, ya, pero si ahora vienen los grandes investigadores filosóficos y científicos y nos dicen que la autonomía de la voluntad no existe, porque en realidad no es nuestra voluntad la que mueve nuestra conducta, sino otro tipo de determinaciones genéticas, neuronales, etcétera, las que nos hacen ser como somos y conducirnos como nos conducimos. Bueno, entonces, de repente, vemos desde ahí, desde la ciencia y desde la filosofía, perder toda su base, todo su sustento a disciplinas enteras de lo jurídico, como el derecho de obligaciones y contratos, como el derecho matrimonial o como el derecho penal. Porque, ya, acuérdense de esos conceptos neocantianos de reino kantiana que les acabo de citar. Acción típica antijurídica, culpable y punible. Ya hemos dicho culpable, ya, pero si todos estamos determinados y no existe el libre albedrío, la culpabilidad en verdad no existe. Luego, como dice Hunter Jacobs, toda culpabilidad es imputación. En realidad, toda culpabilidad es parte objetiva del tipo, no parte subjetiva del tipo propiamente dicha. Bueno, eso. Ven, así, de nuevo, tomado con pinzas, del modo más simple hasta para calar en algunas de las discusiones más profundas e interesantes de una disciplina como el derecho penal, nos conviene saber un poquito de de esas tensiones en el reino de la filosofía. Bueno, vamos más rápido todavía. Oiga, filosofía del lenguaje. Si yo le digo que hay una rama de la filosofía que es la filosofía del lenguaje, ¿ustedes con qué lo ligarían? ¿Con qué gran problema central, teórico y práctico del derecho ustedes lo asociarían? Oiga, pues por ejemplo con la teoría de la interpretación. Resulta que las normas se expresan en palabras, esas palabras, por tanto, son lenguaje, son parte del lenguaje, son herramientas del lenguaje y necesitan ser comprendidas, necesitan ser interpretadas. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que hay lenguajes que son unívocos, como son los lenguajes formales o formalizados, el de la aritmética, el de la lógica formal, y hay lenguajes que adolecen de indeterminación, que tienen problemas como el de la vaguedad. Bueno, muchos de los enfrentamientos que entre teóricos vemos en materia de teoría de interpretación adolecen de un defecto de base. Oigan, no han leído ni una palabra de filosofía del lenguaje y por tanto cuando hablan de interpretación jurídica del significado de las palabras, de las normas, etcétera, hablan literalmente como niños pequeños, hablan como adolescentes que no han tenido todavía ni la más mínima formación. Entonces, ¿cuánta puede ser la aportación de la filosofía del lenguaje a nada menos que la teoría de de la interpretación jurídica? Les hago otra pregunta que a veces muchos amigos plantean. ¿Es posible una ciencia del derecho o no es posible una ciencia del derecho? Lo que hace un juez es ciencia o es otra cosa. Lo que hace usted cuando escribe su tesis doctoral sobre el préstamo, el contrato de préstamo con garantía hipotecaria, ¿es ciencia o otra cosa?
La teoría de Kelsen se llama teoría pura del derecho de Kelsen, no porque Kelsen pensara que la práctica del derecho puede ser pura, sino porque soñaba con que fuera posible construir una ciencia del derecho que si fuera pura. Nunca iba a ser la científica la actividad de los jueces, según Kelsen, pero él aspiraba a que el derecho tuviera su ciencia, igual que tiene su ciencia la física, igual que una ciencia de la química o una ciencia de la geología, etcétera. Bien, entonces, algo necesitaremos saber de teoría del conocimiento, de teoría de la ciencia, de teoría de la verdad. Algo tendremos que pensar sobre si esos elementos de la teoría de las ciencias se proyectan y de la teoría del conocimiento se proyectan sobre el conocimiento jurídico o no. Pero vamos a otro asunto. Está de moda entre nosotros, por fortuna, hablar de prueba y de razonamiento probatorio. Bueno, ¿qué papel juega la idea de verdad en relación con la prueba? Tenemos un debate maravilloso, rico, entre los que aquí, medio en serio, medio en broma, podemos llamar los tarufianos, es decir, la escuela que sigue al gran Michele Tarufo, y los no tarufianos, entre los que yo mencionaría muy destacadamente la gran escuela que sigue a mi querido amigo Adolfo Alvarado Belloso, de Argentina, entre los que dicen que lo que en la práctica el derecho cuenta, como si el derecho fuera una ciencia más, es la verdad empírica, y los que consideran que cuando hablamos de prueba jurídica, lo que cuenta es la verdad jurídica como distinta, en parte al menos, prueba empírica. Bueno, para de nuevo profundizar y hablar con algo de propiedad de esas cuestiones, tenemos que saber de teoría de la ciencia, de teoría de la verdad. Deberemos haber escuchado alguna vez qué significa eso de la verdad como correspondencia, etcétera. Bueno, ¿y qué decir de la filosofía política? Otra rama de lo filosófico. La filosofía política tiene dos grandes cuestiones que al abogado, al jurista, tocan de lleno, tocan en su pura esencia. Las dos grandes cuestiones son la de la justicia distributiva, es decir, cómo repartimos lo que hay en el mundo, lo bueno y lo malo. ¿Cómo lo repartimos? ¿Cómo repartimos la torta, el pastel, la tarta? Para que podamos decir que el reparto es justo, ese es el viejo problema, llamado desde Aristóteles el problema de la justicia distributiva. No podemos entender el derecho, los grandes debates de fondo del derecho tributario sin saber un poquito de filosofía de la justicia distributiva. Y el otro gran asunto que todo constitucionalista debe conocer, como mínimo el constitucionalista lo tiene que conocer para captar bien lo que se trae entre manos. El otro gran asunto de la filosofía política es el de la legitimidad del poder y la legitimidad del poder jurídico. Aquí la pregunta es la siguiente. ¿Por qué tengo yo que obedecer a ese tipo? ¿Qué tiene de particular el gobernante? Es ese que, entre otras cosas, y como parte de su ejercicio del poder que posee, dicta normas, las promulga, las manda, las sanciona. O sea, ¿qué tienen los que nos gobiernan para que sean merecedores de nuestra conciencia, de nuestra obediencia, de nuestro sometimiento? Oiga, y ese es el viejo problema del contractualismo. Si ustedes se acuerdan de Hobbes, de Locke, de Kant, de todos esos grandes teóricos de la Ilustración a los que en un módulo sobre historia de la filosofía en su significado para la filosofía del derecho hay que tocar un ratito, si ustedes se acuerdan de esas teorías contractualistas, todas arrancan de ese enigma. Ja, ¿yo por qué tengo que obedecer al que manda? Y la respuesta ha sido y sigue siendo siempre la misma. No es que usted tenga que obedecer al que manda porque manda. Ni siquiera el fundamento de la obediencia puede ser el miedo, eso puede ser la explicación de la obediencia. El miedo a la fuerza. Es que lo obedezco porque si no obedezco me mata. No, aquí hablamos de los fundamentos de la obligación política. Y es decir, nos referimos a porque yo puedo reprocharle a usted que no cumpla si es español, las normas del derecho español, porque yo puedo reprocharle a usted que sea un evasor de impuestos o que no respete las normas de tránsito, como respetamos todos. Y usted me puede responder porque yo no obedezco a nada más que a mi conciencia y a lo que a mí me conviene y a lo que yo quiero y a lo que a mí me parece justo. Y entonces yo le diré, pero el derecho es de todos y alguien lo tiene que hacer para todos. Y él me replicará a su vez, bueno, ¿y quién es ese que lo hace? ¿Quién es nuestro gobierno? ¿Quién es nuestro parlamento para hacerlo? Y mi respuesta a su vez será, bueno, es que son los que tienen legitimidad.
Y él me dirá, ¿y la legitimidad qué es? Pues alguna cualidad que el gobernante ha de tener para hacerse merecedor de nuestra obediencia. Nuestros sistemas constitucionales, ¿qué modelo de legitimidad proponen? Proponen un modelo de legitimidad democrática, y ese modelo de legitimación democrática del poder para ser eso, un poder legítimo y merecedor de obediencia, lo diseñaron antes de que pasara a las constituciones y al derecho, lo diseñaron esos filósofos contractualistas ilustrados que alguien dice. Entonces, usted quiere darle sentido a la idea de constitución. Usted quiere saber hasta dónde, para qué sirve la Constitución. Usted quiere saber y explicar qué relación hay entre Constitución y poderes constituidos. Usted quiere ver cuál es el fundamento racional, si es que cabe, de la obediencia a las normas del derecho, muchas veces antitéticas con nuestra conveniencia, nuestro interés o con los dictados de nuestra conciencia. No puede entender eso y mucho menos explicarlo y aplicarlo sin esos conocimientos mínimos de filosofía política. Y bueno, y toco una última cosa, que he dejado la que más estrechamente vinculada a nosotros, los juristas, para el final, que es el problema de la ética y la metaética. ¿Qué es lo que está bien moralmente y qué es lo que está mal moralmente? Ese es el gran problema de la ética. ¿Qué es lo justo y lo injusto? ¿Qué es lo acorde con los valores morales y qué es lo disconforme con los valores morales? Y aquí otra vez estamos en el eje del gran debate de todos los tiempos y de ahora mismo. El debate entre ellos positivistas, que son los que dicen que la norma, una norma de derecho no deja de ser la norma de derecho por ser injusta, por eso son los primos de aquellos voluntaristas de la Edad Media, y están los moralistas todavía hoy, que dicen que por encima de cualquier derecho positivo, condicionando la validez y la aplicabilidad de las normas, incluso de las formalmente irreprochables y de las políticamente legítimas, por encima de cualquier norma de derecho, está la verdad moral, están los contenidos objetivos de lo moral. ¿Ven cuántos problemas? Bueno, y los valores morales donde viven, y los valores morales que son, y cómo los valores morales se transforman en normas o se transforman en principios. Dice Robert Alexi que los principios, en el sentido que los usa, son una expresión deóntica de los valores, y que todo comienza en los valores. Bueno, pero esos valores no son los valores contingentes de este o aquel legislador, de este o aquel político, de esta o aquella sociedad. Entonces, esos valores que son, dónde viven, cómo los conocemos, cuál es su contenido, son problemas filosóficos importantísimos. De otra manera dicho, usted no puede explicar filosofía del derecho y usted no puede, pero literalmente no puede, y con toda la rotundidad lo sostengo, usted no puede explicar filosofía del derecho y la contienda entre los positivistas y los moralistas sin saber un poquito, bastante de ética y de metaética, sin saber, por ejemplo, que la diferencia entre objetivistas morales y no objetivistas morales y entre cognitivistas y no cognitivistas. Porque, por poner un ejemplo, modestísimamente, a nuestro alcance parroquial, si usted lee los enfrentamientos amables pero contundentes que hemos tenido sobre ponderación y positivismo, antipositivismo, Manuel Atienza y yo mismo, y no sabe un poquito de qué hablamos cuando decimos objetivismo moral, a usted le falta la base para captar a fondo todas esas cosas. Bueno, ¿qué era lo que pretendía demostrar con esto? Que cada rama de la filosofía aporta cosas muy importantes para el derecho. Y había una segunda parte que ya sí toco, nada más que 2 minutos, que es esta otra, que es que para cada disciplina jurídica, derecho de familia, derecho de contratos, derecho penal, derecho procesal, derecho administrativo, derecho fiscal, derecho constitucional, lo que usted quiera. Si usted busca los fundamentos últimos, y además esos fundamentos últimos van a ser siempre la mejor fuente de argumentos y de principios operativos que usted pueda aplicar como principios interpretativos, que usted pueda aplicar incluso en el litigio, si usted busca el fundamento de cada disciplina, se va a encontrar siempre un gran debate filosófico. Por ejemplo, no se puede entender el derecho penal y cómo funciona sin darse cuenta que hay en el fondo un debate entre dos corrientes de la teoría ética, que son la corriente deontológica o kantiana y la corriente utilitarista. Esas dos corrientes filosóficas tienen sus nombres en el debate penal sobre la
el fundamento de la prueba, perdón, sobre el fundamento de la pena o la justificación del castigo penal. Hay los deontologistas al estilo kantiano, hegeliano también, son retribucionistas, y los utilitaristas al estilo de Bentham son los que subrayan que lo que justifica la pena es la función preventiva, sea función general, sea prevención general, o sea prevención especial, sea prevención positiva, o sea prevención negativa. Si usted explica derecho penal y no dice más que eso, que no podemos ser, que está tan de moda, no podemos ser retribucionistas porque la retribución es una apelación a la venganza y en las sociedades avanzadas la venganza debe estar reprobada. O sea, pues usted, perdóneme, pero no tiene ni idea porque no sabe de dónde viene el debate y no sabe ni que esos no son los puntos débiles del deontologismo al estilo de Kant, que está en el retribucionismo, y tampoco sabe cuáles son los puntos débiles o fuertes del utilitarismo al estilo benzamita que está en las teorías preventivas. Antes dije, uno no puede ser un buen profesor de derecho tributario sin buscar las teorías filosóficas. Hay de filosofía política o de teoría de la justicia distributiva que contestan diferentemente a esta otra pregunta. Bueno, ¿y por qué hay que pagar impuestos? ¿Y cuál es la medida adecuada a los impuestos? ¿Y cuál tiene que ser la cantidad que pague cada uno? ¿Y por qué los impuestos directos tienen que ser progresivos? ¿Y por qué es más justo que haya más impuestos directos, más impuestos indirectos? Sin una base filosófica consistente, usted solo dice vaguedades y generalidades, porque alguien tiene que pagar los gastos colectivos. Bueno, ya cuánto, en qué proporción y por qué, etcétera. Bueno, así podríamos seguir con cada una de las ramas de lo jurídico. Eso fue algo que yo hice un poquito, con mucho disfrute por mi parte, en un curso que en sí les impartí hace unos meses que se llamaba Filosofía de las Dogmáticas Jurídicas, y en parte de eso también me ocuparé en nuestro diplomado. Bueno, entonces, la tesis es: todas las ramas de la filosofía hacen aportes muy buenos para la mejor comprensión de lo jurídico, y dos, muy particularmente, cada disciplina jurídica, cada rama de la teoría y la práctica del derecho necesita una reflexión inspiradora y de fondo sobre sus fundamentos o razones de ser, porque tiene que haber derecho de contrato, porque tiene que haber derecho de familia, porque tiene que haber constitución o derecho constitucional, porque tiene que haber derecho penal, y eso también nos obliga a ponernos en sintonía con las grandes cuestiones filosóficas de todos los tiempos. ¿Qué parte tendría la filosofía del derecho? Me disculpo ante mi amigo Francisco Vázquez si esto lo voy a hacer muy rápido, porque le había prometido a él que sí dedicaría un tiempecito. Miren, para mí, esta es mi manera de verlo, indiscutible, pero de eso se trata, de que no aceptemos dogmas de nada ni de nadie, sino que nos adiestremos en el debate con cierta profundidad, ¿por qué no llamarla filosófica? La, el núcleo duro de la filosofía del derecho, a mi modo de ver, tiene que ser la teoría del derecho, o teoría general del derecho, como quieran decirlo. La teoría del derecho o teoría general del derecho, podríamos debatir sobre cuál de los nombres es más pertinente o si cabe establecer diferencias ahí, no lo hacemos ahora. La teoría del derecho, así la llamaré en este instante, la teoría del derecho es la enseñanza y práctica del derecho, lo que la anatomía y la fisiología a la enseñanza y práctica de la medicina. Un médico tiene que saber cómo se llaman cada una de las partes y los elementos del cuerpo. Un abogado, un profesional del derecho, tiene que saber qué nombre reciben cada uno de los elementos o prácticas con que el derecho se configura. Por ejemplo, necesitamos saber, ahí sí, qué significa contrato, qué significa responsabilidad jurídica, qué significa daño a efectos del derecho de daño, qué quiere decir causalidad cuando estamos en derecho penal, qué significa acción, etcétera. Entonces, primero, tiene que haber una teoría de los conceptos jurídicos. Segundo, necesitamos una teoría de las normas en general y de las normas jurídicas en particular, que son cosas raras, con las que se hacen cosas raras y a las que afectan fenómenos peculiares sin cuyo conocimiento no comprenderemos el funcionamiento de lo jurídico.
validez, vigencia, aplicabilidad de las normas, tenemos que saber cómo se maneja eso, jerarquía normativa, qué es la jerarquía normativa, qué significa derogación, qué es una antinomia, etcétera, qué es una laguna, cuántas clases de lagunas jurídicas hay. Ese es el andamiaje conceptual y terminológico con el que podremos hablar de lo jurídico. Y solo entendemos aquello de lo que podemos hablar, solo entendemos aquello que tiene nombre y aquello de lo que entendemos también las relaciones entre sus elementos. Entonces, primera cuestión, ¿cómo son, de qué se componen las normas de derecho que se diferencian de otras clases de normas? Ahí viene la teoría de la validez como elemento primero de la teoría del derecho. Dos, ¿cómo se interrelacionan entre sí y con qué efectos las normas dentro de un sistema jurídico? Tres, ¿qué es un sistema jurídico? ¿O qué es un ordenamiento jurídico? ¿O qué es un derecho? El derecho español, el argentino, el alemán, el paraguayo, el venezolano. ¿Qué es un sistema jurídico? ¿Y cómo se interrelacionan entre sí los sistemas jurídicos? Ejemplo, si usted no sabe teoría de los sistemas jurídicos, usted va a comprender muy mal ese gran tema de nuestro tiempo que es el control de convencionalidad. La base para entender el control de convencionalidad está en saber, uno, teoría del derecho, cuanto teoría del sistema, y dos, hombre, también un poquito de derecho constitucional y un poquito de derecho internacional. Sin eso, sin esos tres componentes, cuando nos referimos al control de convencionalidad, hablamos a humo de pajas o al buen tuntún. Siguiente cuestión, tenemos que saber cómo se interrelacionan, digo, qué es un sistema jurídico, cómo se articula, cómo funciona internamente, cómo se ordenan sus elementos y cómo se interrelacionan los sistemas. Y todo esto que acabo de decir hasta ahora es como la parte de la anatomía, ¿no? Pero luego viene la parte de la fisiología, es decir, y todos estos componentes del cuerpo, cómo se articulan para producir el movimiento, la fuerza, el desplazamiento, lo que sea. Y esto es lo mismo para el derecho. Bueno, ahora vamos a ver las normas. No estáticamente, no lo vamos a ver en una radiografía, sino vamos a ver el cuerpo en movimiento, vamos a ver el sistema jurídico en movimiento. ¿Y esto qué significa? Esto significa teoría de la interpretación y aplicación del derecho. Es fundamental. Mire, entre las desgracias que nos están pasando ahora es que se está dejando de explicar teoría de la interpretación jurídica y ha sido sustituida teoría de interpretación del derecho, teoría de decisión judicial, y todo eso ha sido sustituido por moralina barata, ni siquiera por teoría, por filosofía moral, sino por moralina para dummies, para convertir cada problema jurídico en un dilema moral accesible a cualquier juez, básicamente inculto, pero empoderado porque ha hecho tres maestrías en las que le dicen que él es el sacerdote de la justicia. No, eh, tenemos que ver, y ahí la filosofía tiene mucho que aportarnos, cómo es la dinámica de lo jurídico, qué tipo de razonamientos se hacen, qué, necesitamos, como antes dije, una teoría del significado para saber de qué manera se interpretan las normas. Necesitamos una teoría de la discrecionalidad para saber en qué dimensión, en qué medida el juez decide por sí y en qué medida puede estar al dictado de las normas sometido, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos una teoría de la dinámica jurídica, de la práctica, del trabajo con esos componentes de lo jurídico que hemos examinado en el paso primero, en la anatomía jurídica, y eso nos lo da la teoría de la interpretación y aplicación del derecho. Bueno, con eso completaríamos la teoría del derecho como núcleo central de la filosofía del derecho, así lo es para mí, y después habría más círculos donde tendríamos que hacernos y podríamos hacernos y debemos hacernos una serie de preguntas aún más directamente filosóficas sobre lo jurídico. Por ejemplo, nosotros de cuántas maneras podemos calificar una norma o un sistema jurídico. Podemos decir, claro que sí, es justa o es injusta. Bueno, ¿es moralmente correcta o es moralmente correcta esa norma en su contenido? Bien, esta calificación podemos sentarla simplemente según el gusto, la inclinación o la opinión de cada cual. Pero, hombre, si hacemos filosofía del derecho, necesitaremos conocer teoría moral, si vamos a calificar moralmente el derecho, filosofía moral,
Y necesitaríamos saber de teoría de la justicia si vamos a calificar en términos de justicia, es otra manera de hablar del amor al derecho, el derecho. Eso es independiente de si luego, al hacernos positivistas o moralistas, pensamos que un mínimo de moral o de justicia es elemento definitorio de cualquier derecho o cualquier norma jurídica posible, pero tanto lo uno como lo otro, tanto nuestra tesis sobre la relación entre derecho y moral, como nuestra manera de calificar como justo o injusto y con qué consecuencias un ordenamiento jurídico, presupone una filosofía del derecho como teoría de la justicia basada no en especulaciones gratuitas de abogados sin luces, sino basada en buenos conocimientos de lo que la teoría moral y la teoría de la justicia nos aporta. Por ejemplo, gran parte, un solo caso, gran parte de los grandes dilemas y filosóficos de nuestro tiempo en esta materia no podemos entenderlos sin, no sabemos algo de filósofos de la política y de la moral como puedan ser John Rawls y su teoría de la justicia. Bien. Eh, ¿Qué más podemos preguntarnos dentro de esos círculos de la filosofía del derecho? Bueno, decía, nosotros calificamos las normas del derecho como justas e injustas, moralmente buenas, moralmente malas, pero también como legítimas o ilegítimas. Ya hablé antes de lo que es la legitimidad. El derecho está muy cerca de la política y para entender el derecho va de la mano con la política y las políticas se expresan en derecho. Y entonces, como no podemos aceptar racionalmente la tesis de que cualquier poder está racionalmente justificado para mandarnos lo que le dé la gana, si nos lo puede imponer por la fuerza, y no parece muy racional decir que nosotros tenemos que obedecer al que mande porque manda y alguien tiene que mandar y mejor será que mande este sinvergüenza que no que mande ninguno, aunque esa era la teoría hobbesiana en el fondo. Necesitamos diferenciar entre poderes legítimos y ilegítimos. Y ya dije antes que ese de la legitimidad es un gran tema de la filosofía política. Y de nuevo, nos hace falta correlacionar ahí, traer a la filosofía del derecho los elementos de la filosofía política. Y por supuesto, última cosa, otro componente de una buena filosofía del derecho es la visión del derecho consiste en estudiar lo jurídico como hecho, como dato, como fenómeno empírico. No tenemos, por desgracia, se puede decir que nuestros países no tienen sociología del derecho. La historia de la sociología del derecho es la historia de un grandísimo fracaso, particularmente doloroso en nuestros países de derecho continental y particularmente doloroso en nuestros países iberoamericanos. Todos los intentos de fundar en las facultades del derecho un análisis empírico, sociológico del derecho, un conocimiento ya no solo de las normas en sí, por sí o en su justicia, sino de los efectos, los condicionamientos fácticos, empíricos, etcétera, de lo normativo, todos los intentos de implementar una sociología del derecho han fracasado. Bueno, yo diría que mientras no haya una sociología del derecho en pleno funcionamiento, aunque ha habido excelentes autores aislados, algunos de ellos en Latinoamérica, pero poquitos, bueno, pues compete a la filosofía del derecho examinar las funciones prácticas, empíricas de lo jurídico, los modos en que el derecho a todos los efectos interacciona, se interrelaciona con los fenómenos sociales reales, de qué manera el derecho influye en la sociedad, de qué manera la sociedad influye en el derecho, de hecho. Bien, entonces, esa que les acabo muy someramente de resumir es mi visión de la filosofía del derecho como materia, como disciplina. Eso es lo que deberíamos explicar. De eso deberíamos explicarnos, de eso deberíamos ocuparnos bien a fondo. Y repito, mm, estas ideas que con un poquito de desorden y bastante precipitación les he expuesto son las que sustentan la intención o la filosofía con la que he y hemos diseñado, mis queridos colegas y yo mismo, ese diplomado de filosofía del derecho que viene. ¿Puede ser útil para profesores? Sí. ¿Puede ampliar la cultura de cualquier persona, abogado o no? Sí.
pero termino como comencé. Mi obsesión es que la filosofía del derecho tenga utilidad para la práctica, haciéndonos ver mejor los contenidos con los que trabajamos y los modos en que podemos trabajar con esa materia a la que llamamos derecho. Bueno, gracias amigos, gracias Ricardo. No sé si hay alguna cuestión que Pues podamos ver brevemente, porque yo tengo intención de ver la segunda parte del partido de España. Yo me lo paso mejor con ustedes, pero también me debo un poco a la actualidad. Bueno, pues hicieron muchas preguntas, unas muy, muy complejas, como por ejemplo, ¿a qué postura metaética adhiere un positivista ideológico? Bueno, yo creo que eso es algo que tú y tus compañeros en este diplomado internacional, pues creo que van a contestar con mucha suficiencia. Entonces, pues tú nos dirás si se puede decir algo rapidito. Y la otra, alguien preguntaba por un buen libro, por un buen manual introductorio a la filosofía del derecho, como para, digamos, pues aproximarse a esta área. Y a propósito, dices que esta exposición fue desordenada, pero fue tremendamente sistemática, entonces no, yo por lo menos la disfruté mucho. Bueno, entonces lo que quieras contestar y nos dices. Gracias, Ricardo. Bueno, un libro de filosofía del derecho. Yo no sé, yo ante estas preguntas me bloqueo mucho. Eh, pero, hombre, yo si tengo que recomendar algo, o sea, podrían ser muchas cosas, si me tomara un rato para pensarlo, saldría más, pero yo ahora mismo le recomendaría, cubriendo mucho espectro del que hemos hablado aquí, le recomendaría Ferraioli Principia Iuris. Los tomos uno 2 el 3 ni lo toquen, ¿no? Eso es veneno porque es pura lógica y no, bueno, no aporta nada al lector interesado y común. Es muy profundo, muy completo y lleno de tesis desafiantes. Ese gran libro son tomos muy extensos, los dos, Principia Iuris de Luigi Ferraioli. Si quieren un libro viejito, miren, yo me hice filósofo del derecho, les confieso, puede que, desde luego Ricardo, yo me lo he oído otras veces, puede que algún amigo presente más, porque tuve, cuando tenía mis 18 añitos, un profesor de filosofía del derecho, en realidad la asignatura, la materia se llamaba Derecho Natural, pero que me fascinó y ese profesor se llamaba Elías Díaz, falleció recientemente, ya viejito, y el primer libro de filosofía del derecho que yo leí fue el de Elías Díaz, Sociología y Filosofía del Derecho, se llama así. Ustedes lo pueden encontrar por ahí en alguna librería de viejo, pues, en alguna vieja biblioteca. Tampoco está mal como, tampoco está mal como introducción. Yo recomendaría cualquier libro de un autor tan claro y tan sistemático como Norberto Bobbio. Pero bueno, eso un poquito de filosofía sí. ¿Y saben qué recomendaría yo por encima de cualquiera de esos libros? Oiga, el diplomado. Para eso estamos nosotros aquí, para tratar de traer un poquito de claridad, a ver si lo conseguimos porque todos los libros de derecho tienen un defecto que habría que ir superando, pero lo tienen. Y es que muy a menudo, aunque se digan manuales y aunque se presenten como dirigidos a los estudiantes, parecen escritos para colegas. Y a veces es difícil comprender para el que no está iniciado. Pero bueno, creo que les he hecho algunas buenas recomendaciones. Si leen a Ferraioli, si leen las cosas muy comprensibles viejas de Elías Díaz, si leen las cosas viejas de Norberto Bobbio, cualesquiera libros de Norberto Bobbio, por ejemplo, pues casi sin dolor se irán dotando de una base importante para pensar todos estos temas. No puedo sustraerme, Ricardo, a la pregunta primera. Eh, malvada, pecadora pregunta de cuál postura, a qué metaética adhiere un positivista ideológico. Bueno, es que positivistas ideológicos no hay. El problema es ese. Es como si yo le pregunto a usted de vuelta, bueno, ¿qué les gusta comer a los marcianos? Dice, "Oh, pues, yo qué sé. ¿Usted conoce alguno? ¿Sabe de alguno? O qué come.
A ver, ¿a qué hora se despierta su ángel de la guarda? Pues usted me va a decir, pues no lo sé ni yo, aunque sea el mío y crea en él. Bueno, pues lo mismo, si le pregunto, yo le preguntaría a usted, ¿a cuál positivista ideológico se refiere? Positivista ideológico fue Hobbes. Bueno, bien, y de ahí para acá, pues propiamente ninguno. ¿Por qué? Porque esta definición es de Bobbio. De positivismo ideológico se habla, como muchos saben aquí, se habla desde Norberto Bobbio. Bobbio clasificó el positivismo, los tipos de positivismo jurídico y dijo que uno de ellos es el positivismo ideológico. Y positivista ideológico es el de aquel que cree que todo derecho, por ser positivo, es justo y por ser justo debe ser obedecido. O sea, la justicia está en la positividad de lo jurídico. Eso no lo ha dicho ningún positivista, desde luego ni del 19, pero radicalmente no lo ha dicho ningún positivista de todo el siglo XX y hasta hoy. Eso no lo dice, ya que de positivistas hablamos, no lo dice, sino que dice todo lo contrario Kelsen, dice todo lo contrario Bobbio, dice todo lo contrario Hart, dice todo lo contrario Ross, dice todo lo contrario Ferraioli, dice todo lo contrario Churrón y Bulligin, etcétera. ¿Por qué? Porque fíjense que el positivismo jurídico es aquella doctrina que establece la separación conceptual entre derecho y moral y que por tanto establece que la moral no es condición definitoria del derecho. Es decir, una norma puede ser jurídica o un derecho puede ser tal. El derecho español del franquismo era derecho, eh, el derecho nazi era derecho, aunque sea muy injusto. Entonces, si la justicia no es una propiedad definitoria de lo jurídico, significa que puede haber normas injustas, que son derecho y son injustas. Y eso significa que el ciudadano de ese país o el juez de ese país está sometido, por una parte, a un derecho que le dice, haz esto, y a una conciencia moral suya personal que le dice, tal vez no lo hagas, es injusto, resístete, revélate a la revolución. Esto lo tenía muy claro Kelsen, por ejemplo. Por eso Kelsen contaba que es perfectamente posible ser positivista jurídico, es decir, ser incluso un científico del derecho positivista y ser anarquista. ¿Por qué? Porque captar lo que el derecho es y hasta explicarlo, o incluso aplicarlo, es perfectamente compatible con estar en desacuerdo con, con los contenidos de lo jurídico desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, etcétera. ¿Cuántas veces un juez tendrá que aplicar una norma que no le gusta? ¿Cuántas veces yo mismo como ciudadano y jurista positivista me encuentro ante normas contra las que estoy perfectamente dispuesto a manifestarme, a votar para que se cambien en mi modesta medida como elector y ciudadano, o, o- o- o hasta tal vez a ejercer la desobediencia civil? No hay ningún positivista vivo de nuestro tiempo que diga que por ser derecho una norma es justa y merece ser obedecida. Se puede ser positivista y decir, todas esas normas son una tremenda porquería, deberíamos cambiarlas y el derecho que tenemos es un derecho asquerosamente injusto, oprobioso, supremamente inicuo, pero es derecho, reconocemos que lo es. Aquel derecho del franquismo que oprimía a la esposa frente al marido era derecho y era una porquería de derecho desde el punto de vista moral. Porque si alguien piensa que los positivistas son gente sin moral, es como si alguien piensa que, que, que los del Barcelona o el River o el América se reproducen por esporas. Son imbecilidades que piensa la gente cuando juega en el equipo contrario. Pero la separación conceptual entre derecho y moral quiere decir esto. El que yo reconozca como derecho las normas del derecho romano que regulaban la esclavitud, no significa que yo esté de acuerdo con la esclavitud, ni que me guste la esclavitud, ni que me parezca que no debemos, en el plano personal, moral de cada uno político, luchar con la esclavitud. Significa que hay o hubo en países normas que regularon la esclavitud. Igual que hay y hubo durante milenios en todas partes y sigue habiendo en algún lugar, en algunos lugares normas de derecho que regulan y protegen la discriminación y absoluta sumisión de la mujer al varón. Bueno, perdóneme decirlo así,
esos son derechos de mierda. Son derechos y son de mierda. Pero por ser de mierda no dejan de ser derechos. Igual que una persona muy fea, muy horrible, muy mala, no deja de ser una persona. Solo que es una persona muy mala. Y yo no me iría, yo ni si yo fuera una mujer afgana, trataría de resistirme frente a aquel derecho, porque es el derecho que tengo y que me obliga y que me aliena y que me somete. Y si yo conociera a la persona más fea del mundo, pues no me apetecería acostarme con ella. Pero eso no significa que, que le niegue su cualidad de persona por el hecho de que a mí me desagrade. Entonces, la metaética de un positivista ideológico, ahí donde puede existir uno, es una metaética extraordinariamente elemental porque piensa que por el hecho de que una norma jurídica diga que es posible la esclavitud, ya es objetivamente, ya en el plano moral ya es objetivamente justo que haya esclavitud. Y nada que ver. Gracias por Bueno, esa pregunta tan malvada como certera. bueno, la verdad es que quedan muchísimas preguntas, nada más las menciono, no para que las contestes, sino porque sé que va a ser parte del curso. Entonces preguntan sobre el papel de la filosofía del derecho en las cuestiones de política jurisprudencial, de la actividad de los tribunales, preguntan el lugar de la teoría crítica del derecho, digamos, y qué papel puede cumplir, digamos, en el contexto general de la comprensión de la filosofía del derecho. Y bueno, la verdad, muchas más cosas que yo estoy seguro que se plantearán dentro del diplomado, nada más que quería como decirlas en voz alta. Y pues la verdad, muchas gracias, ha sido supremamente Déjame, instructivo. Ricardo, déjame decir, Te tú piqué, sabes que ¿ah? me cuando, Te piqué. a ver, eso es como a un tipo al que le gusta tanto el trago como a ti, a mí nos pone un Macallan cerca y dice, bueno, sabemos que que vas con afán, ¿no? Tú sabes que me voy a tomar el Macallan. Entonces, Dale, dale. o ese ron Medellín o Zacapa, no, pero solo dos palabras, porque yo también quiero ir a ver el partido un poquito, pero mire, papel de la filosofía del derecho en la política jurisprudencial, esa es una gran cuestión. ¿Por qué? Porque según el tipo de filosofía jurídica que se imponga en nuestros debates, así va a ser la práctica de los tribunales. Hoy en día estamos todos muy perplejos, al menos yo estoy extraordinariamente perplejo, ante la circunstancia ¿qué podemos llamar la lotería judicial? Uno tiene un litigio, muchos de los países saben que puede pasar cualquier cosa. Es decir, los jueces pueden aplicar la ley o inaplicarla y de antemano no hay manera de saber si van a hacer lo uno o lo otro. De pronto usted les razonó en términos de justicia, derechos humanos, principios, valores y todas las cosas y le salió con que no, que aquí toca la legalidad, estamos sometidos a ella. A la siguiente usted le hace un razonamiento legalista y dice, no, esta vez pondré los principios y salió lo contrario. Y eso es porque se ha impuesto mayoritariamente una filosofía del derecho de corte moralista soft. Es decir, un moralismo con muy poco sustento filosófico, basado en consignas para dummies. Entonces, que al fin lo único que ha hecho es empoderar al juez diciéndole, no, usted en cualquier caso que le parezca difícil, usted tiene que buscar qué principios concurren y tiene que ponderar lo que la norma legal o constitucional dice para el caso con el principio constitucional expreso o implícito que a usted se le ocurra, y entonces esa es la gran manera para que usted imponga lo justo como solución jurídica contra el eje, porque todas las normas, nos repiten mucho los amigos moralistas de hoy, todas las normas son derrotables. Bueno, la teoría provoca catástrofes. Eso está muy claro. Una cierta, voy a hacer una comparación muy forzada y excesiva, fue una cierta teoría sobre los judíos lo que alimentó en Alemania el mito del judío degenerado como parte del nazismo. Salvando todas las distancias. Es una cierta teoría fofa, superficial, filosóficamente deficiente, llena de consignas baratas. Es una cierta teoría, sí, del derecho, la que ha dejado a los abogados en general y particularmente a los jueces sin la información y la formación de vida para comprender a fondo su tarea y nada más que ha quedado en ellos esa idea de no.
usted pondere y aplique lo justo por encima de lo legal. Porque cuántas veces hemos oído en facultades de derecho medio idiotas decir, ya no vivimos en el estado de la legalidad, sino en el estado de la constitucionalidad y nuestra constitución es unos principios. Bueno, así fue, en términos no groseros míos, sino del gran Vargas Llosa, así fue como se jodió el Perú. Así fue como estamos jodiendo nuestro Estado constitucional de derecho para convertirlo en Estado de los jueces y para que pronto los poderes ejecutivos y los grandes partidos se den cuenta que si el derecho es lo que digan los jueces, los jueces van a decir lo que yo mande cuando los jueces los hagan míos, etcétera, etcétera. Y ahora mismo el derecho es lo que manden los ejecutivos, lo que decidan los partidos en muchos países. Entonces, bueno, es el debate que es filosófico sobre el derecho y sus modos de aplicación, sobre la legitimidad de las normas, etcétera, es un debate enormemente práctico por eso, por las consecuencias que tiene, por el tipo de convicciones del que imbuye ese debate a los operadores del derecho, en particular a los jueces. Sobre la teoría crítica del derecho, más breve todavía. Mira, hace falta crítica en el derecho. Nosotros aquí ahora mismo hemos hecho crítica en el derecho. Al derecho, el derecho nos lo han enseñado como dogmático, como catecismo, como ese conjunto de esencias que antes decía. Nos han transmitido ideología y los filósofos del derecho más. Hace falta una teoría crítica del derecho, pero la teoría crítica del derecho tiene que tener tres condiciones. Tiene que ser teoría, tiene que ser crítica y tiene que ser del derecho. Y esas tres condiciones casi nunca se han cumplido en la autodominada teoría crítica del derecho. Porque no es teoría, sino un conjunto de tópicos de baratillo. No es crítica porque realmente solo reproduce estereotipos acríticamente asumidos, como que el derecho es un instrumento de opresión. Y no es el derecho porque los autodominados teóricos críticos del derecho que yo conozco, a lo mejor lo conozco bastante, hace más de 40 años que no leen una sentencia y no están al corriente ni de lo que dice el artículo 3 de su Constitución. Entonces, eso es como ser teoría crítico del derecho así, es como hacer teoría crítica del sexo cuando eres célibe. Oiga, si usted no lo probó, ¿para qué carajo habla? Gracias, Ricardo. Ha sido un placer Bueno, estar con... bueno, terminamos mucho mejor que como íbamos a terminar. Bueno, amigos, pues muchas gracias, profesor García Amado. Ya pues han visto, esta es más o menos una introducción general, creo que muy sistemática y con el elemento polémico que caracteriza al profesor García Amado y a Silex. Les recuerdo, este curso va a empezar el 18 de septiembre. Les vamos a enviar esta grabación para los que quieran revisarla. Adicionalmente, también les comentamos que el próximo sábado tenemos un nuevo seminario web, también entre el profesor García Amado y yo, sobre un curso que se llama Técnicas de Investigación, Redacción y Argumentación en Derecho, que pues es básicamente pensado para todos aquellos juristas prácticos que tienen alguna dificultad para abordar sus trabajos de maestría o de doctorado. Es un curso pensado más o menos en esa línea. Entonces, si nos quieren acompañar, también será gratuito y están cordialmente invitados previa inscripción, como lo ha sido en este mismo seminario web. Muchas gracias, profesor García Amado, que gane España. Creo que no tenemos portugués en la sala, entonces podemos hacerle barra de manera descarada. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y pues nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias, Ricardo. Adiós.